hoy, acompáñanos a un destino que nos robó el aliento. Un lugar increíble, donde veas a donde veas, tus sentidos se activan y todo se convierte en un deleite visual, especialmente durante el otoño. Amigos, hoy vamos a cruzar nuestro tercer estado. Y nos vamos desde Wisconsin hasta la península superior de Michigan. Bienvenidos a las Porcupine Mountains en Michigan y el lago Superior. El viaje comenzó muy temprano por la mañana, manejando desde Tomahawk. Y solo la vista en la carretera ya nos avisaba de los impresionantes paisajes que estábamos a punto de ver. Miren amigos, y lo bonito de ir en un viaje por carretera así como este es que venimos viendo diferentes lugares y ahorita estamos ya aquí en el estado de Michigan y en un lugar que se llama, quiero ver cómo se llama por aquí, Wakefield, se llama Wakefield, y hemos encontrado esta gran estatua aquí, o tótem, no sé cómo le llaman, pero hecha en honor de los nativos aquí de esta zona. Pero este es un árbol, es literal el tronco de un árbol, bien bonito. Nigo Bow, algo así. Algo así. algo así se lee. Pero ahí está. Y miren, bien chivo porque aquí está este lago que le da como un toque súper bonito a todo esto. Está de verdad bastante genial. Es uno de los destinos, no directamente aquí, pero que encontramos en el camino. Y es bonito así, fíjate. ¿Qué tal, Lady? ¿Qué te parece? Bien bonito. Está bien chivo, ¿verdad? Interesante. Ajá, porque la gran estatua ahí del indio. Sí. Uh-huh. Hecha de un árbol, ¿verdad? Sí. De un tronco. Bien chivo, así que vamos a seguir explorando el camino. Ahorita vamos hacia un lugar que se llama Porcupine Mountains. Son las montañas del puercoespín. Pero ahí vamos a ir a ver qué tal, ¿verdad? Disfrutando aquí de un buen clima, de un buen día. Gracias a Dios está bien despejado. No se ve que vaya a llover ni nada. Así que eso es bueno. Seguimos amigos aquí disfrutando. El sol está fuerte, me pega en la cara y es bien fuerte, pero la verdad que sí se disfruta muchísimo. En el extremo norte del estado de Michigan se encuentra la remota y espectacular Upper Peninsula, separada del resto del estado por el estrecho de Mackinac. Esta región es conocida por sus bosques infinitos, inviernos intensos y una conexión profunda con la naturaleza salvaje del medio oeste de Estados Unidos. Aquí, el protagonista absoluto es el inmenso lago Superior, el lago de agua dulce más grande del planeta por superficie. Sus aguas contienen cerca del 10% del agua dulce superficial del mundo y su tamaño es tan grande que a menudo se comporta como un verdadero mar interior. A lo largo de su costa sur se encuentra uno de los paisajes más impresionantes del estado, el Parque Estatal Porcupine Mountains. Con más de 24,000 hectáreas de bosques antiguos, este lugar protege algunos de los últimos bosques primarios del medio oeste. Estas montañas, conocidas cariñosamente como The Porkies, no son especialmente altas, pero su terreno escarpado, sus acantilados y sus vistas hacia el lago crean uno de los paisajes más dramáticos de Michigan, especialmente durante el otoño, cuando los colores del bosque explotan en rojos, naranjas y dorados. Entre estos bosques nace uno de los ríos más salvajes de la región, el Presque Isle River. Este río serpentea entre rocas volcánicas antiguas y profundos cañones
antes de desembocar en las aguas frías del lago superior. A lo largo de su recorrido, el río forma una serie de poderosas cascadas, incluyendo Manabeso Falls, Manido Falls y Naguadaja Falls. Caminar por los senderos del parque significa atravesar bosques de arce, abedul y pino que han permanecido prácticamente intactos durante siglos. Cuando el río finalmente llega al lago superior, el contraste es impresionante. Las aguas turbulentas del río se encuentran con la inmensidad tranquila del lago, recordándonos que en esta parte de Michigan, la naturaleza sigue siendo la verdadera protagonista. Y ahora sí, amigos, llegamos ya a la zona de la reserva de las Porcupine Mountains, de las montañas Porcupine, y vamos haciendo una pequeña caminata ahorita. Por allá dejamos ya el carrito y aquí vamos ahorita ya caminando hacia la zona de donde se ve, espero que se vea parte del lago superior, un lago que no me lo van a creer, pero es 4 veces el tamaño de El Salvador. Es una locura, pero estamos ahorita aquí disfrutando un clima increíble. Está heladito porque está heladito, pero es todavía aceptable, no se siente tan mal, todavía uno anda tranquilo. Y por ahí se escucha como un riachuelo, un pequeño río que seguramente debe pasar, y allá al fondo se logra ver el gran mar, que realmente es un lago, pero es enorme. Así que hay muchas expectativas aquí con Adita y con nuestros amigos que andamos ahorita paseando por este lugar. Qué bonito, qué bonito. Bueno, miren, después de una breve, pequeñita caminata, hemos llegado aquí a esta zona donde hay un puente colgante que se mueve un poco, no es mucho. Créanme que la seguridad comparada con la de El Salvador es completamente diferente. Y aquí vamos ahorita. Pero miren, amigos, miren qué belleza. Estamos bailando ahorita, we're dancing. ¿Este es tu riachuelo? Sí, miren qué clase de riachuelo es este. Wow. Todo esto viene aquí desde allá. Agua heladísima, helada. Esta es un agua bastante helada. Pasa por aquí y llega hasta el lago, que aquí ando con una banana, que está por allá el lago. Ya lo vamos a ir a ver, pero ahorita aquí estamos en el río, que es bien grande. What the water does with the rock. Yeah. It turns and eats the rock. Wow. It makes those circles. Wow. Todo el agua que viene aquí, ustedes se fijan, está como dando vueltas y va creándole ese como, no sé si se logra ver en el video, pero se ve como un agujero que le va haciendo. Excavando. Lo va excavando, correcto. Y sí, se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, qué locura. El agua que viene se enrolla y excava todo la piedra. Eventually, it will carve it all out. Yeah. Wow. Está bien bonito porque son cataratas, son como cascadas pequeñitas, pero sí son bien chivos. Así que, qué bueno, amigos. Este lugar está muy bonito. Aquí las Porcupines. ¡Wow! Sigamos explorando. Está bien chivo. Y amigos, miren, llegamos al lago superior, 4 veces más grande que El Salvador. Y vean esto. Hermoso. Es increíble pensar que esto es un lago y no el mar. Wow, muy bonito. Vénganse, vamos a explorar.
está donde está la pequeña bocana del río. Miren con qué fuerza viene este río para acá. Esto tal vez no lo parezca, pero sí viene con bastante fuerza desde allá. Y ahí Adita tirando piedras. Y viene a descender aquí al lago. Lo único es que obviamente como está tan helado, uno no se puede meter a bañar ni nada. Pero la verdad que sí está bien chido. ¿Qué te parece, Adita? Aquí el lago y todo. Impresionante, jamás imaginé venir por acá, por estos lados, y es todo muy bonito realmente. Sí. Esta es la primera vez que tanto Adita como yo estamos aquí, porque por lo menos a esta zona nunca había venido, así que qué chivo. De verdad que la naturaleza y la creación de Dios es increíble, sorprendente y hermosa. ¿Qué te ha parecido el lago, Adita? Súper enorme, bastante frío el clima, Sí. pero agradable también. Tiene rocas bien bonitas e interesantes, de verdad, que sinceramente yo no las había visto. Sí, verdad. Es chivo porque todo es nuevo aquí para nosotros, pero lo estamos disfrutando mucho, ¿verdad? Sí. Así que vamos a seguir explorando, amigos. Esta es parte nada más de lo que estamos viendo el día de hoy. Y pues esperemos que también lo estén disfrutando con nosotros. Sigamos en esta aventura. Cada cosa que venimos a descubrir, cada cosa que vemos es increíble. Miren qué bonita está esta formación aquí de rocas que la misma agua ha ido moldeando. Vean, primero les voy a mostrar aquí. Esta es como que la zona de las rocas, de las piedras y todo. Pero allá, y no sé si el sol va a dejar que se vea bien, pero allá hay un montón de cataratas. Y hay una bien grande allá al fondo. No sé si vamos a alcanzar a irla a ver. Pero hay un montón de cataratas y cosas así. No sé si por el sol, porque está a contraluz, va a lograr apreciarse bien. Pero ahí es parte de eso. Miren estas piedras. Esta piedra parece volcánica. Yo creería que es volcánica. Está bien chido. Miren, vengan, se les voy a enseñar aquí ahorita desde otro punto donde está ya más cerca del río, donde está todo el agua y la increíble vista que hay desde aquí. Miren, está bellísimo, está muy bonito. Por allá estamos nosotros, pero obviamente aquí todo el mundo se quiere tomar fotos y todas las cosas, así que a madre chance ahí también que se tomen fotos. Bueno, miren, y ya disfrutamos, ya vimos y ahora vamos de regreso a subir este montón de gradas para allá. Pero aquí vamos a tomar un par de pausas aquí mientras subimos y la verdad que está bonito. Así que el cansancio, ni modo, se descansa en la noche. Y como esto no deja de ser un bosque, miren amigos, aquí todo el montón de árboles, los pinos alrededor, también a pesar de los otros árboles de color, pero aquí están estos. Y ahorita se ha quedado mirada porque hemos visto un montón de animalitos, incluyendo hay unas ardillitas. Unas ardillas rubias. Hasta las ardillas son rubias aquí. Por ahí me pareció ver una, pero me voy a callar. Ya se la voy a mostrar, tal vez la logro captar. Ay, miren qué linda ardillita.
El bosque está lleno de muchas de esas y son muy bonitas. La verdad es que me gustó mucho ver esas ardillitas que son únicas en su especie. Son bien chiquititas, cafecitas, muy lindas, diferentes a lo que tenemos en nuestro país. Después de recorrer el impresionante Presque Isle River, siendo nuestra primera vez ahí, nos quedamos con ganas de más. Este lugar simplemente nos encantó. La fuerza del agua, los paisajes, el sonido y esa inmensidad del lago tan cerca. Pero era momento de seguir el camino. Dejamos atrás ese rincón increíble para dirigirnos hacia nuestro siguiente destino, el famoso Lake of the Clouds. En el corazón de las Porcupine Mountains se encuentra uno de los paisajes más icónicos de Michigan, el Lake of the Clouds. Un lago aislado, rodeado por densos bosques y colinas que parecen perderse en el horizonte. Y llegamos ahorita a un punto aquí, amigos, en el camino, donde la vista hacia el lago está bellísima. Se ve espectacular, miren. Vean, increíble, una vista hermosísima. Wow, este es el lago superior, bellísimo. De verdad que, wow, sí me ha dejado muy impresionado. El color del agua está hermosísimo y llegamos a las Porcupine Mountains, que es básicamente la zona de la península aquí que está entre el lago Michigan y el lago Superior, pero estamos en la zona del lago Superior. Adita, ¿qué te parece? Un lugar muy bonito realmente. Chivo, ¿verdad? Sí. Bien bonito, miren amigos, con el lago allá al fondo y todo aquí súper bien. Philip nos va a tomar una foto. Hola Philip. Así que ahorita a seguir disfrutando porque todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Vamos a Lake of the Clouds, pero pues hay que tomarse la foto aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Este lago se formó hace miles de años durante la última era glacial, cuando el hielo talló el terreno dejando valles profundos que hoy crean este escenario tan único en el norte de Estados Unidos. Desde el mirador principal, la vista es simplemente espectacular. En otoño, los colores del bosque, rojos, naranjas y dorados, transforman el paisaje en una de las postales más impresionantes del Medio Oeste. Y aunque el lugar es famoso por sus vistas, lo que realmente lo hace especial es la sensación de estar completamente rodeado de naturaleza intacta. Amigos, desde que Philip me comentó de este lugar y que nos iba a traer aquí, nos emocionó mucho, comenzamos a ver videos, comenzamos a ver mucho contenido de esto y por un momento tuvimos miedo de que nos lo íbamos a perder porque ya el otoño quizás estaba pasando, pero no amigos, llegamos justamente a punto de ver todos los colores hermosos del otoño aquí en el Lake of the Clouds. ¿Qué te ha parecido el lugar, Adicto? Súper hermoso, colores bonitos, Sí. El lago encantador, todo muy bonito. Este es el lugar, digamos, la culmine, ¿verdad? De todo lo que Sí. queríamos hacer. Obviamente hay más cosas que hacer y que ver, pero este era como que el lugar que queríamos disfrutar, que queríamos ver y creo que se puede ver allá al fondo cómo se ve todo el lago. El valle y todo. Hay más cosas a aquel lado, pero el sol ahí ya no va a dejar verlas. Pero creo que se pueden ver bien los colores, se puede ver bien toda la vegetación, todo lo que está bien bonito, de verdad que sí. El lugar se llena bastante de todo el mundo que viene aquí a disfrutar, obviamente también de estos colores hermosos de la época.
definitivamente es un lugar que creo que vale la pena venir. Y si podemos venir un par de veces más, con gusto lo haríamos. Pero no es todos los días, Pedrita, que venimos aquí, aunque ya andamos con hambre. Ay, sí. Son Pero- casi las 3 de la tarde. Sí, y no hemos comido, pero miren, por lo menos aquí estamos comiendo comida para el alma. Eso sí, vale la pena, porque a donde sea que veamos, a pesar de que ya los colores del otoño están casi pasando, pero por lo menos en esta zona, porque en la otra zona donde estamos, donde venimos, ahí no, todavía está bastante fuerte. Aquí sí es un poquito más, pero chivo, la verdad que sí se disfruta un montón tanto el viaje como el lugar. Ha sido quizás entre ida y venida como día y medio desde El Salvador hasta aquí, así que aquí andamos, 2 salvadoreños en las Porcupine Mountains. Gente, llegamos a un lugar diferente que sí estaba medio planeado, pero era como que tal vez sí o tal vez no. Y son unas cataratas que se llaman Bond. Miren esto, amigos, aquí estas cataratas se llaman Bond Falls y están increíbles, buenísimas, súper bonitas. Espero que me oigan, honestamente. Pero están bien chivas las Bond Falls. Que ha sido algo chivo, ¿verdad? Esperamos Sí. que les haya gustado este video. Si fue así, ya lo saben, déjenle un gran me gusta y también qué más pueden hacer, Edita. Suscribirse aquí al canal. Así es, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Nos vemos la próxima, mis queridos Volkswagen. Volkswagen.